Señores, y el tema de la trabajadora doméstica es un tema que hay que seguir evaluándolo, seguir dándole seguimiento, porque ya aprobada la resolución 14 de 2022, Susana. Ujú. Sí, así eh, es, eh, 14/2022 en relación al trabajo de la doméstica, Basilio. Un tema también, un tema sensible, un tema social, de índole social, con mucha sensibilidad, Basilio. Espinoso también, ¿verdad? Delicado por su misma naturaleza, porque todos tenemos una doméstica en la casa, ¿verdad? Pariente en muchos de los casos. Los que provenimos de campo y demás no tenemos una doméstica, tenemos una persona que nos ayuda, un pariente, un familiar en esos servicios. Cuando uno se encuentra que el tiempo, ¿verdad? En los casos diferentes a los nuestros, es un tiempo que se ha regularizado, un horario de 6 a 9 de la mañana, un tiempo consecutivo, que no pueden ser las funciones, las labores por más de 8 horas, como si estuviésemos en una empresa, las casas, las familias se ven como una empresa. Y te quiero decir esto, Basilio, y a todo nuestro público, estoy de acuerdo con que se les reconozcan los derechos a las empleadas o empleados domésticos. Es un logro que ha tenido, ¿verdad?, el gobierno, producto de los acuerdos con la OIT y todo lo demás. Sin embargo, también tiene que ser revisado algunos elementos. ¿Por qué? Hablamos de que son 8 horas como una empresa, o sea, la familia desde el punto de vista de un empleado, tiene un empleado, yo lo veo que se convierte en una empresa, porque me están regulando las horas de descanso y todos los demás, si tiene que ir un día adicional a lo establecido en el contrato, pues se le debe pagar. Las familias se han convertido en una empresa. ¿Por qué en una empresa, Basilio? Porque tienen un empleado. Con todas las regulaciones que se han establecido, me parece perfecto, una medida muy saludable, muy merecida, que van a optar por un servicio de salud para ellas y sus familias. Todavía no tienen la guardería que solicitaron, ¿verdad? Pero van a recibir el beneficio de la salud. Y también veo muy positivo que el empresario de casa pues también va a tener un respiro, porque al empleado o su empleada, ¿verdad?, la doméstica, contar con esos servicios de salud, pues no va a tener ¿verdad?, invertir en esos procesos de salud. Sin embargo, el tema salarial, Basilio, independientemente de las horas que trabaje la empleada, le voy a pagar el salario mínimo que se ha establecido, porque hay muchos tipos de contratos con estas empleadas, Basilio, o estos empleados también. Hay contratos que la muchacha pasa o la señora pasa una vez a la semana. Mira, yo estuve escuchando al doctor Alburquerque, una autoridad en materia laboral y Laboral, de sí, sí. seguridad social. Y realmente hay mucha Muchas tela, ariscas. sí hay mucha tela todavía por cortar, porque realmente es un gran tema, un tema que debe de estar asociado a la realidad que viven las familias de cada país, para poder entonces construir una ruta de solución más viable. Por ejemplo, yo pienso que el gobierno ya tomó la decisión, y como tomó la decisión a través del órgano regulador, que es el Ministerio de Trabajo, pues debe de crear una serie de condiciones más viables. Por ejemplo, fíjate que ordena a que en este caso el empleador se movilice a registrar contrato, a inscribir Para el pago de la para el pago de la tesorería y todo lo tesorería. demás. Sin embargo, yo pienso que debe de pensarse en una plataforma virtual, que puedan adjuntarse el documento, porque ya todo esto, Susana, amerita el involucramiento de otros profesionales. Fíjate que un contrato necesita, por ejemplo, estar ubicado por Sí, un por un notario. notario. Normalmente, diríamos, no todas las personas tienen, diríamos, la formación para elaborar un contrato, tienes que pagarlo también. Tiene que pagar el servicio completo, quien lo deposita en el Ministerio de Trabajo, Basilio. Es correcto. Quien te ayude, ¿verdad?
con la tesorería de la Seguridad Social para el pago y todo lo demás, y el registro también en la tesorería de la Seguridad Social. Recuerda que diríamos, el gran universo son personas empleadas también, tienen que pedir permiso. O sea, fíjate como una solución también trae consigo una serie de problemáticas que no viabilizan. Y de ahí entonces hay que mirar modelos. Por ejemplo, el doctor Albuquerque hablaba y tú lo mencionabas, de establecer modelos de determinación de horas, porque hay un tema que llama la atención con respecto por ejemplo, a temas de descansos y demás, que en este tipo en este tipo específico de labor, diríamos, el empleador, en este caso, o sea, el que paga... es un empleado también, que es un empleado en la mayoría de los casos. Lógicamente. Empleador. Correcto. No tiene el control de la supervisión de los tiempos como pasa en una empresa. Fíjate que en una empresa tú tienes un encargado de recursos humanos, tú tienes una serie de supervisores, que este jefe de aquel, y se controlan los tiempos, y la hora libre es una hora libre exacta, sale a las 12, entra a la 1, sale a la 1, entra a las 2. O sea, hay un control. Se va a las 5. Se va a las 5. Ahora, en el caso del trabajador doméstico, de la trabajadora doméstica, tú la dejas en la casa y te vas a trabajar. Evidentemente, o sea, ella que administra su tiempo, ella descansa cuando entiende que debe descansar porque no está bajo la supervisión de su patrono. Entonces, son una serie de elementos que hay que revisar en la propia resolución para mejorarla, para adaptarla a su modelo. Fíjate, por ejemplo, en estos días a mi prima, que es, ¿verdad?, la asistente del servicio en la casa, pues la invitamos a una parrillada que a veces hacemos. Entonces cuando me dice, bueno, pues yo leí que hay que pagarle entonces la hora extra, digo, bueno, pues me vas a pagar las alitas. Y no, entonces vamos a compensarla. Perfecto. Vamos a compensar. Porque fíjate que este tipo de apoyo no es tan lineal como el que está, diríamos, sentado en un escritorio la puede establecer, sino tiene una serie de condiciones que va a depender. Pero yo, como bien tú planteas, diríamos, el espíritu es bueno, es un trabajo que hay que crearle las condiciones, sí. pero hay que tratar de no ser populista en las medidas, hay que llevar las medidas que realmente suplan una verdadera necesidad, llenen un vacío, porque de eso es lo que se trata. Fíjate que tú planteas de lo importante de que este personal tenga un seguro médico para que cubra su salud, pueda tener el riesgo laboral cubierto. O sea, eso está súper bien. Muy bien, Basilio, muy bien. Y la carga que esta representa para el mismo empleado, como me gusta denominarlo. También tenemos que reconocer que el Estado está haciendo un aporte para que esto sea posible, ¿verdad? Porque el empleador va a tener un pago único de unos 500 y pico de pesos, 600 pesos entre los dos, empleada doméstica o empleado doméstico y empleador, que realmente no es una suma importante desde el punto de vista de la realidad. Yo entiendo que los 10,000 pesos aún no son suficientes, pero son realidades que todos tenemos, ¿verdad? Porque no son 10,000 pesos únicamente, Basilio. A esos 10,000 pesos tenemos que sumarle lo que es la comida, el desayuno y la cena, si el empleado es con dormida. Tenemos que sumarle el transporte, o sea, el dinero para el transporte y una serie de elementos que pues van magnificando todo proceso. Pero tampoco tú vas a tener una persona en tu casa y no le vas a dar comida y la cocina a esa persona, porque es incluso mezquino desde ese punto de vista, desde el punto de vista humano. Pero hay realidades, Basilio. Hay muchos costos ocultos. Hay muchos grandes costos, porque no son pequeños. Así es que mis amigos ya escucharon y vieron a Susana Frías desarrollando este tema tan importante. Nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento del programa.